Sí, la verdad que sí hay muchos recuerdos, lindos recuerdos de nuestra infancia, de aquellos tiempos, aquellos años aquí en Peyuncada no teníamos agua corriente, no teníamos luz eléctrica, no teníamos gas, teníamos que arreglarlo con un pozo, hacer un pozo en el patio y para proveernos de agua. Eh, la luz era a querosén, lamparitas a querosén que teníamos. Y el gas era la leña, lo teníamos que traer con leña, con la estufa de leña. Siempre teníamos que, antes que comenzara los inviernos, teníamos que tener el patio lleno de leña, proveerlo de leña, porque había invierno que no se podía salir a buscar leña. O sea que había que abastecerse de mucha leña, mucho previo antes que comience el invierno, ¿verdad? Claro, no, aquellos años sí que había que pasar los inviernos, no como ahora, había que pasar los inviernos aquellos años. Sí, porque por ahí mucho utilizamos la clásica frase que decimos frío eran los de antes y creo que antes sí se sentía el frío, ¿no? Sí, la verdad que eran unas escarchas terribles, no es como ahora ya no hace tanto frío, los inviernos ya no son como los inviernos de antes. Los inviernos eran crudos, los crudos inviernos. ¿Y tenés memoria de cuál fue el último invierno crudo, por así decirlo, acá en Pico Truncado? La verdad que no me acuerdo bien, pero sí, hubieron inviernos. Sí, nevaba mucho, antes era muy nevador, sí. Antes sabía llevar más de medio metro, acá sabíamos curar más de medio metro en todo el pueblo. Antes cuando salíamos de la casa a la mañana, cuando llevaba mucho a la noche, a la mañana se los pegaba a la puerta contra los marcos, teníamos que estar a los tirando con las puertas para abrirlas. Y para salir afuera teníamos que hacer un caminito que iba para el baño, que siempre estaba al fondo del patio, otro caminito para el montón de leña y otro donde teníamos el pozo de agua para poder abastecerlo de agua y ir a buscar leña. Era un invierno muy frío y muy crudo el invierno. Bien, y hace ratito cuando hablábamos fuera de cámaras también me comentabas que fuiste alumno de la escuela 8, es así, ¿verdad? Sí, fui a la escuela 8 del primer grado hasta séptimo, hice todo el estudio primario en la escuela 8. Y yo creo que muchos de los que han nacido y criado acá en Pico Truncado han ido todos, han pasado todos por la escuela 8, ¿no? Sí, todos los que más o menos tienen mi edad, todos han pasado por la escuela 8, sí. Bien, y tu primer oficio, me decías también, era vender diarios, revistas, lustrabas también, ¿no? Sí, esos años salía a vender revistas, vender diarios, salía con mi cajoncito a lustrar a los boliches. ¿Y cuál era el nombre del diario que vendías más, por ejemplo, en ese entonces? Bueno, de ese año el único diario que había, que era de Comodoro Rivadavia, era el Chubut, diario Chubut. Que sería como el diario El Crónica de ahora, ¿no? Claro, como fue el Crónico, fue el Patagónico, pero era un diario muchísimo más grande, con menos hojas, pero mucho más grande. Y ahí tenías muchos clientes, ¿a dónde solías repartir los diarios? ¿O salías casa por casa? ¿O ibas a algún punto en específico a dejar los diarios, los vendías? ¿Cómo era el tema en ese entonces? Todo ese tiempo me daban 70 diarios y yo salía para mí eran pesados andar con los 70 diarios, así que yo agarraba la mitad de los diarios y salía a vender por el pueblo, temprano salía a vender por el pueblo. Y vendía casi la mitad del diario, casi lo vendía, 30, 20 diarios, 30 vendía en el pueblo. Después venía a buscar los que me quedaban y me iban a la Gamela de IPF. Ahí vendía todos los diarios. Los diarios los vendía todos ahí en la Gamela de IPF. ¿Y era un trabajo de todos los días o cómo era? ¿O lo hacías en distintos días a la semana? ¿Cómo era el tema ahí? No, eran todos los días, todos los días. Bueno, y ahora introduciéndonos un poquito al tema de lo que es el deporte, que es algo que mientras me comentabas fuera de cámara, veo que te apasiona mucho todavía el fútbol, y me decías que fuiste uno de los primeros en jugar en el Club Social y Deportivo, ¿no? Sí, yo cuando el club deportivo oficial social empecé a practicar deporte, yo estaba en el club, tenía 17 años, bueno, que se empezó a jugar al fútbol, bueno, empecé ahí en social a jugar al fútbol. ¿Y recordás la primera vez que fueron campeones ahí con el club? Sí,
fuimos campeones en primera división en 1974. El 10 de febrero de 1974 salimos campeones en Caleta Olivia. O sea que te acordás con la fecha específica, bien preciso, ¿no? Sí, es una fecha como para no olvidar. Fuimos campeones, jugamos la final en Caleta con Mar del Plata. Jugamos 2 partidos y jugamos en Caleta Olivia porque por algo que había ocurrido acá en los últimos partidos del campeonato lo suspendieron la cancha y tuvimos que ir a jugar la final esa que con Mar del Plata tuvimos que jugar los 2 partidos en Caleta Olivia, la cancha Estrella del Sur. El primer partido ganamos 1-0 y el segundo partido empatamos y bueno, fuimos campeones. Fue toda una fiesta tremenda para el pueblo. Y los acompañó muchos vecinos, ¿no? Sí, prácticamente todo el pueblo estaba. Si acá, no sé, si un 60-70% de los vehículos que habían en Truncada estaban ahí en Caleta con nosotros mirando el partido. Después vinimos en caravana con todos los vehículos esos. En Caleta Olivia se hizo una caravana inmensa festejando el campeonato este. O sea que ustedes han causado una revolución en ese momento que también todo el pueblo los acompañaba. Claro, no, en ese tiempo el club del pueblo era lo más grande que había. Bien, y también hablando un poquito, no solamente del deporte, sino también con algo también relacionado al deporte, pero lo que es con las motos. Fuiste uno de los primeros en tener una moto, ¿no? Acá en Pico Truncado. Sí, anduve en una Ciambretta 200, una motoneta de aquellos tiempos, del modelo 65, era 64, 65, creo era la motoneta esa. Y si eran totalmente distintas las motos que son de ahora, ¿no? Sí, no, es todo muy distinto, los cambios, la distribución, todo muy distinto a los que es ahora las motos. Bien, y también me decías que fuiste uno de los primeros en participar en un motoencuentro, ¿es así? Sí, fuimos con otro amigo, con Omar Pacelli, fuimos los primeros de aquí a Pico Truncado en ir a un encuentro de moto que hicieron en el dique Florentino Meguino. Este encuentro fue organizado por la agrupación Los Caballos de Hierro de Trelew. Se organizó un encuentro ahí en el dique Florentino Meguino, así que fuimos los primeros de Truncado en ir a un encuentro de moto. Bien, y después has participado también en otros motoencuentros, también así cerca en otras localidades vecinas. Sí, en varios, muchísimos motoencuentros. Con el Monito Argel hemos andado en muchísimos encuentros. Otro amigo, el Pato Salgado, también los acompañó en varios encuentros. Pero prácticamente con el que más viaje he hecho fue con el Monito Argel. Bien, considerando que tenés mucha historia y si te pones a recordar tenés mucho más y bueno, sería mucho más extensa la nota. Pero ya como para ir finalizando, te hago como una pregunta personal. ¿Cuál es tu recuerdo que tenés desde que tenés uso de razón hasta el día de hoy? ¿Cómo ves Pico Truncado? Sí, Pico Truncado está grandísimo, ya es una ciudad. En aquellos años, cuando yo tenía 5 o 6 años, era apenas un pueblito con pocas casas, pocas calles. Prácticamente a 3-4 cuadras acá de mi casa ya comenzaba el campo. Yendo para la zona oeste, 3-4 cuadras de mi casa ya era campo. Y prácticamente se conocían todos los vecinos y también me comentabas recién que vos por ahí dejabas algo ahí afuera de tu casa y después volvías otra vez a ver si estaba y todavía estaba ahí, no se desaparecía nada, por así decirlo, ¿no? Claro, era otro tiempo, los conocíamos todos, era todo como una familia, como una gran familia de todo el pueblo. Yo recuerdo que muchas veces iba al gimnasio del Estado, ese tiempo 65, 66, 67, por ahí, salíamos a ir a jugar al fútbol en el gimnasio. Yo dejaba mi casa abierta, sin llave, la puerta, salía y dejaba la puerta sin llave, sin nada. Volvía, nunca me faltaba nada. Uno podía dejar una bicicleta ahí afuera en la calle, la dejaba a la noche, a la mañana estaba ahí la bicicleta. Bien, Pedro, muchas gracias por recibirnos y bueno, esperamos encontrarnos en otra ocasión y bueno, te dejamos las cámaras de 5 Visión Noticias para todo lo que desees difundir o por ahí comentarle a la comunidad y a nuestros televidentes. Bueno, gracias a ustedes por la nota, nos quedaron infinidad de cosas, muchísimas cosas que lleva ahora a hablar de todo esto, ¿no? Cosas que he vivido en 50 años.
tengo para, podría hacer una hora hablando de todas las cosas que pasaron antes, ¿no?